nosotros somos el mecanismo de prevención de la tortura de la provincia de Buenos Aires. Bueno, sí, nosotros en función de estas facultades que tenemos, que en base a la Ley Nacional del Sistema de Prevención de Tortura, establecimos a partir de diciembre del 2023, cuando se puso en marcha el protocolo antipiquetes, el denominado protocolo antipiquete, bueno, el monitoreo de los dispositivos de seguridad de las fuerzas de seguridad en el marco de las manifestaciones. Bien. Así que en ese sentido, bueno, relevamos ya más de 100 movilizaciones y bueno, este informe que presentamos el día martes, bueno, lo que busca un poco es poner y registrar y poner a disposición de la población los últimos 6 meses de este primer año. Uh-huh. ¿Y qué arrojó el informe? ¿Qué dice el informe? Bueno, en principio lo que nosotros podemos ver es una escalada represiva, ¿no? Tuvimos la misma cantidad, incluso un poco más, de personas heridas en estos primeros 6 meses en relación a todo el 2024. Alrededor de casi 1.300 lesionados, ¿no? De diferente orden, mayoritariamente con lo que es el spray pimienta, que las fuerzas federales, que en particular son todas las fuerzas federales que están participando, ¿no? La Policía Federal, la Gendarmería, la Policía Aeroportuaria, bueno, vienen desarrollando este tipo de acciones represivas. Esto ha implicado también golpes con tonfas, y sobre todo, lo más delicado, el uso de lo que se denominan las armas menos letales. Estamos hablando de gases lacrimógenos o postas de goma, que bueno, tuvieron su situación más traumática, digamos, ¿no? Claro. Que fue las lesiones que sufrió el fotoperiodista Pablo Grillo, que aún se encuentra en un proceso de recuperamiento, por suerte, ¿no? Porque la lesión fue evidentemente gravísima. Sí. Incluso ese mismo día una persona perdió la visión de uno de sus ojos y sin duda la inmensa cantidad de personas que fueron lesionadas con postas de gomas en otras partes de su cuerpo y también por gas pimienta, ¿no? Claro que la ministra de Seguridad dice, no son letales, pero claro, vos le tirás un balín de goma a una persona a 1 metro y le sacás un pedazo de la cara, le rompes el ojo, le podés pegar en una zona, digamos, blanda e indudablemente la vas a herir, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, ese día nosotros lo que observamos es que las fuerzas de seguridad dispararon a las zonas vitales de las personas, ¿no? Claro. A sus ojos, a su rostro o a zonas del tórax. En este caso, bueno, en el caso de Pablo Grillo fue un disparo que se le dio directamente en su cabeza. Claro. Nosotros registramos el momento en el que se produjo ese evento y lo informamos oportunamente a la causa judicial. También otra situación que nosotros vimos que creció exponencialmente fue el número de personas detenidas. De alrededor unas 90 el año pasado, y este año estamos cerca de las 120. Es decir que no solamente estamos ante eventos represivos por el uso del armamento, sino también de la voluntad de detener a los manifestantes, ¿no? Mayoritariamente en este caso fueron en la marcha de los miércoles de los jubilados. Bien, ¿se sabe, el observatorio pudo determinar que la detención de esas personas que fueron liberadas después, en su mayoría, quedan con un antecedente bajo qué acusación? Bueno, la gran mayoría de las personas que hemos registrado que fueron detenidas fueron el día que se produjo los episodios que tuvieron como mayor víctima a Pablo Grillo, ¿no? En marzo. Lo que sucedió ese día fue que la jueza Andrade, que intervino en el expediente en el cual se estaba desarrollando las detenciones, desestimó las pruebas que habían aportado las fuerzas federales y también de la ciudad de Buenos Aires, porque se encontró con serias irregularidades en esa prueba que la policía aportó y también una documentación muy precaria con la que se buscaba de alguna manera acreditar los delitos que se lo estaban acusando. Mayoritariamente son daños, cuestiones vinculadas con la propiedad. Exactamente. Con el plus, quizás el año pasado, este año no sucedió estrictamente, con algunos detenidos que fueron llevados a cárceles federales, incluso por estas aprehensiones menores,
que terminaron en Ezeiza detenidos, incluso con la posibilidad de ser acusados de haber incumplido la ley antiterrorista, ¿no? Claro, por eso lo que te digo, ¿con qué acusación la Fuerza Nacional va, detiene a una persona, después la encarcela? ¿Con qué acusación? Digo, porque después le queda un antecedente gravísimo a esa persona. Exactamente, incluso cuando hace muy poco en el Congreso se votó la ley de reiterancia, claro, que es de una constitucionalidad difusa, digamos, podríamos decirlo, sí. Para analizar en relación con, generar antecedentes ante imputaciones que no implican la condena, como es la reincidencia, ¿no? Claro. Pero todo este andamiaje jurídico, represivo, incluso también nosotros venimos observando que, sobre todo en las manifestaciones de jubilados, hemos advertido la presencia de hasta 7 policías de fuerzas federales, ajá, con lo que eso significa, ¿no? Especializadas para delitos complejos, delitos federales, por manifestante, o sea, 7 agentes policiales por manifestante. Sí. Es decir, que no hay ni justificación administrativa, presupuestaria, claro, no hay fundamento que haga que el Estado erogue semejantes recursos para una cantidad de manifestantes que muchas veces no supera los 200 manifestantes. Lo que ayer yo analizaba también es que se pone tanta fuerza nacional allí en esas marchas a jubilados y, por ejemplo, no se pone ni una sola fuerza ni organización, por ejemplo, en el río Paraná, donde sabemos es el principal vehículo del narcotráfico. Exactamente, sí, sin duda hay una voluntad, un temperamento, una decisión política, de una política de seguridad que no está en sintonía, con los graves problemas de seguridad que tiene nuestro país y sobre todo para la cual están creadas las fuerzas federales, ¿no? Estamos hablando de que están participando en las marchas que los jubilados muy valientemente realizan todos los miércoles de gendarmería o prefectura, que son cuerpos policiales que se encuentran comprendidos por la Ley de Defensa Nacional. Claro. Es decir, que están en el marco de lo que se entiende la Defensa Nacional del Territorio. Claro, claro. Que tiene de alguna manera de peligro, de vulneración, claro, de peligro de la defensa nacional o de una frontera o de lo que son los cursos de los ríos, como en el caso de prefectura, para que se dispongan en el territorio alrededor del Congreso, que no es menor y es algo que nosotros destacamos en nuestro informe, que tiene que ver con que el Congreso de la Nación está sitiado, básicamente. Ajá, se encuentra ocupado por fuerzas policiales en una imagen que remite a los peores momentos de nuestro país, la sin dictadura. Duda. Y en ese sentido, también hacemos un llamado de atención hacia los legisladores, diputados, senadores, a que de alguna manera puedan poner de manifiesto lo grave que significa que el Congreso de la Nación se encuentre ocupado por personal policial y vallado. La última pregunta, Federico. ¿El observatorio llegó a determinar tortura a estos detenidos por las marchas? Bueno, es una pregunta interesante porque, en muchos casos estas personas que fueron detenidas fueron sometidas a hechos de tortura, es decir, ajá, por ejemplo, los casos de las personas que fueran remitidas al penal de Ezeiza, ajá, previamente fueron torturados tanto en la comisaría como en las unidades penitenciarias con gas pimienta cuando ya estaban detenidos. Claro. Les volvieron a arrojar y sufrieron golpes y malos tratos durante el periodo de su detención. Miramos. Más grave aún, se los interrogó con preguntas sobre su orientación política, a qué organizaciones pertenecían. Es decir, que se realizaron tareas de inteligencia, ajá, sobre estas personas cuando estuvieron detenidas. Uh-huh. Una situación que es, a nuestro criterio, gravísima, que se encuentra siendo investigada por la justicia federal con muy poco avance, lamentablemente, al momento. Pero estamos hablando de un retroceso en la materia, en lo que es la vulneración de garantías fundamentales de manera muy lesiva, ¿no? Claro. Y este es un elemento que nosotros también destacamos, que tiene que ver con un despliegue sin control del aparato de inteligencia del Estado en el marco de estos eventos de seguridad, ¿no?